mañana es acerca del amor, algo bien importante. Jesucristo en alguna ocasión, como hemos estado viendo a lo largo de los servicios, los fariseos, los escribas, los saduceos, que eran personas preparadas, maestras, conocedoras de la ley, que aparte de aprender también enseñaban a las personas, a los judíos, se congregaban en las sinagogas, en templos como el que hoy tenemos aquí, y empezaban a enseñar. Pero al ver la enseñanza de Jesús y al ver cómo Jesús enseñaba con autoridad y hacía milagros y sanaba a los enfermos y daba libertad a los endemoniados, esta clase de judíos maestras de la ley como los fariseos siempre buscaban una ocasión para poder hacer que Jesús fallara en algo, para decir, ya ves, tú no puedes ser el Hijo de Dios, o tú nada más nos estás engañando. Y en alguna ocasión se le acercaron a Jesús y le preguntaron, bueno, Señor, ¿qué debemos de hacer para poder cumplir la ley? ¿Cuáles son las enseñanzas, las ordenanzas? ¿Qué debemos de dejar de hacer? ¿Qué tenemos que sacrificar? ¿Qué tenemos que hacer con más énfasis, más ímpetu? Y Jesucristo les contesta en el versículo 36, o bueno, le preguntan en este versículo 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque cuando empezamos a estudiar Romanos y conforme hemos ido leyendo a lo largo de este año el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia, que es donde se fundamentaba la ley, o donde se fundamenta la ley, ¿cuántas enseñanzas, cuántas ordenanzas, cuántos estatutos, cuántos mandamientos se le fue dado al pueblo de Israel? ¿Uno? Hay más de 600 mandamientos, estatutos y ordenanzas que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Entonces, los fariseos querían ver qué iba a contestar Jesús, porque había más de 600 mandamientos. ¿Cuál era el más importante? Y Jesús le dice en el versículo 37 a estas personas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que amamos a Dios? Hay muchas personas que conocen a Dios, pero que no le aman. Y muchas personas pueden decir, yo sí amo a Dios. Pero a lo largo de Romanos también hemos visto que amar a Dios es venir ¿a quién? A Cristo. Cuando tú y yo venimos a Cristo, estamos demostrando la acción más pura, más sincera de nuestras vidas que le podemos dar a Dios, que es aceptar, reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, si tú aún no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, puedes conocer a Dios, pero no amas a Dios. Para amar a Dios tenemos que aceptar el regalo que Él nos envió, que dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 2 capítulos atrás, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando nos habla de que Jesucristo había venido, pero ¿quiénes lo rechazaron? Su propio pueblo rechazó a Jesús. Mas a todo aquel que cree en Él, Dios ha dado la oportunidad de ser llamado Hijo de Dios. Eso es amar a Dios. Tú y yo no podemos amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro ser, con nuestra alma, si no reconocemos que necesitamos a Jesús de
Ese es el gran mandamiento. Y después dice Jesús, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo me quiero, por eso me cuido? Pero ahora esa enseñanza tenemos que aplicarla hacia los demás. No importo yo, sino importa el bienestar de los demás. Y eso es lo que Jesucristo nos enseña, porque Jesucristo no pensó en su bienestar. Si Él hubiera pensado en su bienestar, no se hubiera sacrificado, no hubiera derramado sangre, no hubiera sido abofeteado, no hubiera sido humillado. ¿A cuántos de nosotros nos han escupido? El ser escupido es un acto de desprecio profundo. Yo no quiero que alguien me escupe, pero a Jesucristo lo escupieron por nosotros. Entonces, Jesucristo no pensó en su bienestar, sino pensó en el bienestar de los demás, de los incrédulos, de los pecadores. Por eso en este mandamiento que Jesucristo nos dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego nos dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De esos más de 600 mandamientos, decretos, estatutos que se le había dado al pueblo de Israel, se podían resumir solamente en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Por eso parte de nuestras enseñanzas que debe de estar presente en nuestras vidas como creyentes es que debemos de amar a Dios. No hay nadie ni nada más importante que nuestro Dios. En la escala de importancias en nuestras vidas, siempre el primero tiene que ser Dios. Cuando tú y yo dejamos a Dios y ponemos a alguien al trabajo o a la familia o alguna otra actividad primero antes que Dios, caemos en ese proceso que se llama la idolatría. Porque el único que merece que nosotros le demos toda la importancia y toda la gloria y toda la honra es Dios. Esto es algo que está presente en nuestras vidas como creyentes. Y el segundo es que nosotros estamos aquí no para ser servidos. Jesucristo no vino para servirse de los demás. Jesucristo vino a servir. Nosotros estamos aquí para servir. Si en algo podemos ayudarte, o personalmente yo como el pastor de la iglesia, si en algo puedo apoyarte, ayudarte, aquí estoy para servirte. Pero ese mismo sentimiento que yo tengo, yo quiero que lo recordemos, que también cada uno de nosotros lo debemos de tener. Si en algo puedes servir a tu hermano, hazlo, porque nosotros estamos aquí para servir, para ser como Jesús. Eso es amar al prójimo. Servirnos unos a otros. Eso es los dos mandamientos que resumen la ley y los profetas. Vamos ahora sí a Romanos capítulo 13 y toco este versículo en Mateo porque lo vamos a estar tocando más adelante. Vamos a seguir estudiando en el versículo 8. El apóstol Pablo en este capítulo 13 empieza a hablarnos que tenemos que someternos a las autoridades, a los gobernadores, porque han sido impuestos por Dios dentro de la soberanía de Dios. Tú y yo tenemos que respetarlas, tú y yo como ciudadanos tenemos que hacer lo que nos corresponde. Pero ahora en este versículo 8, el apóstol Pablo vuelve una vez más a cuáles son nuestros deberes como creyentes, cómo tú y yo debemos de comportarnos, cómo tú y yo debemos de vivir, cómo tú y yo debemos de pensar, de hablar, de actuar. Y dice este versículo 8: no debáis a nadie nada. Parte del consejo que el apóstol Pablo nos dice: ten cuidado, no debas a nadie nada. Que no te busquen porque debes algo. Que no te busquen porque no has pagado algo. Si en alguna ocasión has tenido que pedir prestado, procura pagar. Es parte del buen testimonio como creyentes.
Algunos pedimos prestado y nos volvemos de la vista gorda y ya se nos olvida. Y, pobre hermano, ay, me da mucha pena decirle al pastor Misael que le presté. No, no tiene que ser parte de nuestro carácter. Y es algo bien impactante, porque si pensamos más a fondo, muchas familias, y digo familias, se han roto amistad, han roto esa armonía por causa del dinero, por causa de ver algo. Más adelante Pablo escribe que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es peligroso. Parte de esa peligrosidad es porque es verdad que en esta vida con dinero todo es más sencillo, de cierta manera, todo es más fácil. Pero si no tenemos cuidado, el dinero nos puede llevar a la destrucción, a perdernos, a perder las bendiciones de Dios, a enemistarnos unos a otros. Se me viene a la mente aquel joven rico que se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener el reino de los cielos? ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, mira, tienes los mandamientos, tienes la ley, hazlo, practícalo. ¿Qué le dice este joven? Señor, desde chico yo lo he hecho, lo he practicado. Y en uno de los evangelios nos dice la actitud de Jesús a esa respuesta. Jesús se puso contento, se alegró y le dijo: entonces lo siguiente que tienes que hacer es: vende todo lo que tienes y sígueme. Y este muchacho, al escuchar estas palabras de vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres o dárselo a los necesitados, se puso triste y se fue. Y entonces Jesús nos dice: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por la aguja que un rico entre al reino de los cielos. Porque el dinero, en ocasiones en nuestras vidas, pensamos que es lo más importante y hacemos todo por cuidarlo, y nos olvidamos que lo más importante es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y yo, cuando era niño, cuando a mí me contaban esta anécdota, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, yo pensé que literalmente era un camello y era una aguja de coser. Y a lo mejor muchos de nosotros pensamos que eso era lo que se refería a Jesucristo. Muchos decimos: wow, pues si es que es bien imposible que un camello gigante de 2 metros pueda entrar en un espacio tan pequeño que es la parte donde se mete el hilo para poder coser. Pero dentro de la tradición judía, en una puerta habían 2 tipos de puerta, o dentro de un portón de esos donde hoy los podemos conocer como donde entran los carros. Estaba la entrada grande y estaba la aguja, que era una puerta más pequeña, que solamente podía entrar una persona. Y era tan reducido que muchas veces esa persona tenía que encogerse y pasar. Entonces, cuando Jesucristo dice que era más fácil que un camello entrara por esa aguja, está haciendo referencia a eso, a esa puerta pequeña, que a veces los humanos podían pasar. Pero ¿sabes qué tenían que hacer los camellos para cruzar? Dice que a los camellos los inclinaban y los arrastraban. Y a un camello no le gustaba hacer eso porque se lastimaba las piernas o las patas. Y nos describe entonces Jesús que el amor a las riquezas es peligroso. El apóstol Pablo en este versículo nos dice que no debamos a nadie nada. Porque en el sentido de que yo pido prestado, entonces tengo que tener la responsabilidad de poder devolverlo, de poder dar esa deuda. Y luego nos dice este versículo 8 más adelante de estas palabras: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Y el apóstol Pablo nos dice, no tienes que deber a nadie nada, pero si tienes que deber algo, debe amor, en el sentido que tienes que dar amor, tienes que mostrar amor. Tú y yo tenemos que reflejar ese amor que Cristo tiene hacia nosotros. Nosotros tenemos que ser esos distribuidores del amor de Dios en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestra familia, en la vida de las personas que nos rodean. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, y a lo mejor podemos hacer una autoevaluación de nuestra vida y parte de nuestro carácter, y podemos decir, yo doy amor? Porque muchas veces lo que damos es enojo, damos gritos, damos conflictos, damos problemas. Pero el apóstol Pablo nos está llamando de una manera sutil, de una manera delicada, a que lo que salga de nosotros sea amor, que demos amor. Yo en esta hermosa tarde ya te invito a que recordemos eso y lo practiquemos de una manera intencionalmente a lo largo de estos días. ¿Cuántos de nosotros queremos reflejar el amor de Dios hacia las demás personas? ¿Cuántos de nosotros en esta mañana nos comprometemos de una manera intencional a reflejar el amor de Dios en nuestras vidas? Amor. El amor que Dios ha tenido con nosotros, tenemos que reflejarlo con nosotros. Y ese reflejo de amor, pues tiene que ver en que tú y yo tratemos de una manera consciente, que a lo mejor si somos ásperos con las personas, no seamos más ásperos con ellos. Que si a lo mejor somos impacientes, procuremos ser tolerantes. Que si a lo mejor nos irritamos de una manera fácil, procuremos tener paz y dar y reflejar esa paz. ¿Cuántos de nosotros en nuestro trabajo a lo mejor nos conocen como los enojones, los de cara de ogro? Por ahí ya había un hermano que se sonrojó y casi se desmaya. Procuremos en estos días reflejar amor, reflejar la paz, el gozo, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo nos dice, y mira, y fíjate quién era el apóstol Pablo. Antes de ser llamado, era conocido como Saulo de Tarso, aquel que encarcelaba a los creyentes, aquel que arrastraba a las personas. Saulo de Tarso era temido por la comunidad cristiana. Pero cuando Saulo tiene el encuentro con Jesucristo, su vida cambia. A tal grado que ahora los hermanos veían en Pablo una persona fuerte en la cual ellos podían apoyarse y podían ser instruidos para conocer más de Dios. Y lo que quiero decirte es que no importa cuál haya sido nuestra vida antes de venir a los pies de Cristo. No importa cuál sea nuestra situación ahora que estamos en Cristo. Si recordamos que Cristo hace cambios en nuestras vidas. A lo mejor estamos peleando con nuestro carácter, estamos peleando con nuestros pensamientos, estamos peleando con nuestras palabras, estamos peleando con nuestras malas acciones, pero si recordamos que en Cristo hay poder, nuestras vidas van a ser transformadas, van a ser cambiadas. La palabra de Dios nos dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la va a dejar incompleta, se va a cansar de nosotros y va a decir, no, con este no puedo. La va a perfeccionar, es decir, la va a finalizar. Entonces, si nosotros hemos amado a Dios y ya vimos que el camino para amar a Dios es Cristo, dejémonos que Dios siga trabajando en nuestras vidas, y aquellas cosas que a lo mejor son hábitos arraigados desde la niñez en nuestras vidas y que a lo mejor es difícil para nosotros quitarlo, Dios lo va a hacer. Pero tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Por eso parte de que como iglesia, de una manera intencional, estamos llevando los devocionales
es para que nosotros de una manera intencional dediquemos tiempo a la palabra de Dios. A lo mejor tú no lo ves, a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero cuando le dedicas tiempo a la palabra de Dios, cuando le dedicas tiempo a la oración, tu vida está transformándose más a la imagen de Cristo. Esto es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces Pablo en este versículo nos dice: sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo cumplimos la ley? Amando al prójimo. Porque algo bien importante que Pablo no menciona en este versículo, pero podemos comprenderlo conforme el contexto de lo que hemos estado viendo, es que para que tú y yo podamos amarnos unos a otros, primero tenemos que amar a Dios. Y tú y yo amamos a Dios cuando entendemos que Él nos amó primero por medio de Jesús. Por eso en el Evangelio, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El verdadero amor con el cual tú y yo tenemos que amarnos viene de parte de Dios. Y para que ese amor tú y yo podamos mostrarlo en la iglesia, a nuestra familia, tenemos que tener el amor de Dios. El apóstol Juan nos dice: aquel que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Tú y yo ya hemos conocido a Dios porque hemos creído en Cristo. Entonces tenemos la facilidad, tenemos la facultad de poder amar, pero de amar con ese amor verdadero, con ese amor que viene de Dios. Porque también hay un amor falso. Ese amor falso que dice: te ayudo, pero tú me vas a dar algo a cambio. Te voy a beneficiar con esta ayudita que te voy a dar, pero cuando yo te necesite, tú me vas a ayudar. Y así es como funciona la sociedad. Yo te doy algo, pero tú me vas a dar algo a cambio. El amor que Dios nos da es un amor incondicional. Dios envió a Cristo a morir en aquella cruz. Ahora todos podemos creer en Cristo, pero Dios ha dejado que tú y yo tomemos la elección. Entonces, esto es bien importante. Para amarnos unos a otros como hermanos, como iglesia, y poder cumplir la ley, tenemos que tener el amor de Dios en nuestras vidas. Este amor de Dios se hace realidad en nuestras vidas cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo bien importante también, que tú y yo tenemos que estar reflejando como creyentes, no el amor falso que en algún momento conocimos, no el amor que busca algo a cambio, sino tenemos que estar reflejando el amor que viene de Dios. Eso es algo que yo te invito a que lo recordemos, a que lo practiquemos, amarnos unos a otros con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice este versículo siguiente: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para poder entender más lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, te voy a invitar a que vayamos a Éxodo capítulo 20, donde se nos habla los 10 mandamientos. Nosotros como iglesia creemos que los 10 mandamientos siguen presentes en nuestras vidas, que es nuestra regla moral, la que tú y yo debemos de seguir. Esto es importante hacer énfasis en ello, porque hay algunas otras denominaciones de iglesias que dicen: vamos a hacer los 10 mandamientos, pero también tenemos que hacer toda la ley, tenemos que guardarnos de la comida, guardarnos de la forma de vestir, guardarnos de esto y de aquello. Pero conforme vamos al Nuevo Testamento, vemos que siempre Jesucristo y los apóstoles hacen referencia a que si algo del Antiguo Testamento o de la ley sigue vigente en nuestras vidas en el tiempo de la gracia, son los 10 mandamientos. Porque en estos 10 mandamientos encontramos lo que Jesucristo nos dijo, que amar a Dios y amar al prójimo son los mandamientos que resumen la ley. ¿Sale? Entonces, en Éxodo capítulo 20 es conocido
como los 10 mandamientos, y los primeros 4 mandamientos hacen referencia a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. ¿Cuál es el primer mandamiento? Versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 mandamientos hacen referencia a darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Sale el primer mandamiento que nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El único Dios que tú y yo tenemos es nuestro Dios y Padre. Y ahí podemos agregar la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es nuestro Dios, es nuestro ser supremo que rige en nuestras vidas. Pero no solamente es nuestro Dios, sino es también nuestro Padre, porque somos sus hijos gracias a Jesucristo. De hecho, hemos visto en Romanos que tú y yo somos coherederos juntamente con Cristo. Esto nos hace ser que tú y yo somos hermanos de Cristo. Eso es algo bien bonito que a mí me motiva a seguir creyendo y practicando y dando a conocer la palabra de Dios y las buenas nuevas de salvación. Porque dentro de las religiones en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los romanos tenían a sus dioses, los griegos tenían a sus dioses, los persas tenían a sus dioses. ¿Qué otra nación conocida? Los vikingos tenían a sus dioses, pero dentro de su esquema de pensamiento de sus dioses, nunca se les había entrado en la cabeza que su Dios supremo pudiera ser padre de ellos, que pudiera adoptarlos para ser parte de la familia, o que uno de sus dioses tuviera la humildad de decir: ustedes son mis hermanos. Eso no sucede en ninguna religión. Sí sucede en la doctrina cristiana. Jesucristo diciéndonos: yo soy su hermano, mi Padre es su Padre de ustedes. Eso es algo profundo que no sucede en ninguna otra religión. Segundo mandamiento: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque lo más importante, el que tiene que llevar la importancia en nuestras vidas, es Dios. O no te harás imagen ni ninguna semejanza, es Dios. Versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El tercer mandamiento: el que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque cuando tú y yo decimos sí y a la mera hora no lo hacemos, estamos avergonzando a Dios. Por eso, parte de una breve reflexión que le di a los hermanos el día miércoles que estamos llevando Proverbios, es que no seamos creyentes inconstantes, creyentes volátiles, sino que permanezcamos como creyentes firmes en la palabra de Dios. Porque las personas inconstantes no hacen ni lo otro ni hacen lo otro. Tenemos que hacer lo que se nos marca en la palabra de Dios. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No tenemos que ser personas inconstantes en lo que decimos o hacemos. Versículo 8, que es el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nosotros ya no guardamos el día sábado. Hay algunas religiones que guardan el día sábado y se congregan exclusivamente solamente el sábado. ¿Por qué nosotros como creyentes no guardamos el día sábado? Porque en Jesucristo encontramos el descanso y el reposo que simbolizaba el día sábado. Y Jesucristo dice en el Evangelio de Juan: yo soy mayor, yo soy superior que el día de reposo. Por eso es que nosotros nos congregamos el primer día de la semana
que es cuando los hermanos se empezaron a congregar después de la ascensión de Jesús al cielo, porque comprendían eso. Santificar el día de reposo hacía referencia a creer a Cristo como nuestro descanso, como nuestro reposo. Y luego empiezan los demás mandamientos, como el mandamiento quinto, que es honra a tu padre y a tu madre, que hace referencia a amar al prójimo. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos papá, todavía tenemos mamá? Tenemos que guardar este mandamiento, porque cuando estamos honrando a papá, cuando estamos honrando a mamá, lo estamos amando a nuestro prójimo. Luego vienen los siguientes que se mencionaron en Romanos: no cometerás adulterio, es decir, con la esposa que tú tienes que ser fiel. Los jóvenes que a lo mejor ya tienen un noviazgo y que ya están pensando en casarse, tienen que ser fieles. No hurtarás, no robarás, no agarrarás algo que no es tuyo. Eso es amar al prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No vas a decir mentiras acerca de nuestros hermanos de la iglesia o de otras personas. Tenemos que vivir una vida de verdad, de integridad. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todos estos mandamientos que acabamos de leer hacen referencia a que con estas acciones estamos amando a nuestro prójimo. ¿Sale? Tenemos que enfocarnos, empeñarnos en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo. Entonces podemos ver que los 4 primeros mandamientos hacen referencia a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y los 6 mandamientos restantes hacen referencia a amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora sí, volvemos a Romanos capítulo 13. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 10. Dice este versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. El amor hace bien, fortalece, anima, edifica, da ánimo, da esperanza al prójimo. Por eso parte de nuestro carácter como creyentes es poder entender eso. Estamos aquí, hermanos, nosotros, no para juzgarnos, no para condenarnos. Los líderes de la iglesia en algún momento están aquí para exhortarlos, pero que toda exhortación sea con amor. Tú y yo estamos aquí para llevar una vida en amor, en armonía, no en pleitos, no en contiendas, no en discusiones. Las hermanas que se reúnen a sus famosas juntas después del servicio, yo espero que lo estén haciendo con amor, con armonía. Los jóvenes que hoy nos vamos a reunir para practicar nuestro canto navideño, con amor, con armonía. Los varones que también ya se van a estar reuniendo para practicar su actividad de Navidad, con amor, con armonía. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor, con armonía, porque es parte de reflejar a Cristo en nuestras vidas. A lo mejor es algo que nos cuesta, porque yo te diría una mentira si te digo, no cuesta nada. Sí cuesta. Humanamente cuesta, pero si Cristo está en nuestras vidas, pero si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, es más fácil poder amor, poder tener paciencia, poder tener gozo, poder reflejar ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque acuérdate que el amor no hace mal, sino el amor hace bien. El amor fortalece, el amor anima, el amor da fuerzas a las personas o a los hermanos que a lo mejor están pasando por un momento difícil. Y que tú y yo cumplimos la ley cuando nos amamos unos a otros. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir
amándonos unos a otros. ¿Por qué no volteas a ver a tu hermano que tienes al lado, que tienes atrás y le dices te amo? Te amo en Cristo. Te amo porque somos hermanos. A lo mejor somos diferentes. Dana, que viene del Istmo, Juanito, que es del Valle, Juanito, que es un chapulín del Valle, pero nos amamos unos a otros, porque el amor de Dios está en nuestras vidas. Eso es algo que el apóstol Pablo está recordando en este versículo. Vamos al siguiente versículo, ya vamos a ir terminando. Dice el versículo 11: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo escribió la carta a los romanos aproximadamente 25 años después de la resurrección y ascensión de Cristo, aproximadamente en el año 58 después de Cristo. Y Pablo dice en este versículo, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Le estaba diciendo a los hermanos, ya es hora de ponernos las pilas, de activarnos. Si hemos dejado de hacer algo que tenemos que hacer, ya es tiempo de hacerlo como creyentes, porque el tiempo está cerca, porque el tiempo ha transcurrido. La venida de Cristo está más cerca que cuando creímos en Él. El apóstol Pablo está animando, esforzando a los hermanos a que se levanten con ánimo, con esfuerzo, a que sigan trabajando, a que sigan llevando en alto el nombre de Cristo. Y este versículo aplica también para nosotros. Si Pablo escribió esta carta aproximadamente en el año 58, ¿sabes cuánto tiempo ha pasado del año 58 hasta el 2023? 1965 años. Y yo te aseguro algo que es muy 100% verdad. La venida de Cristo está más cerca que hace 1965 años. La venida de Cristo está cerca. Y así como Pablo animó a los hermanos a ponerse las pilas, este versículo nos anima a nosotros como creyentes a ponernos las pilas, a activarnos, a tomar ánimo y a seguir llevando en alto el nombre de Cristo, porque nuestro Salvador se acerca. Y con todo lo que se está dando en el mundo, la guerra en Israel, que Israel ya está triunfando. ¿Saben por qué empezó la guerra entre Israel y Hamas, este grupo que está en contra de Israel, y Gaza, la frontera de Gaza? Porque Israel llegó a un acuerdo con los países árabes. Y si ya hay un acuerdo con los países árabes, Israel ya puede pensar en volver a edificar el templo de Salomón. Y ahora que inició la guerra, y ahora que Israel tome el control, a lo mejor Israel va a tomar el control de toda la porción de Gaza, porque Israel comparte un pedazo de tierra con Gaza, que está dentro del estado de Israel o del país de Israel. Teniendo ese pedazo, ahora puede construir con mayor seguridad el templo de Salomón. ¿Qué nos dice las profecías de Daniel? ¿Cómo sabemos el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Cuando se levante el templo de Salomón. Porque ¿quién va a entrar a ese templo de Salomón? El anticristo, a ofrecer la abominación desoladora. El templo de Salomón está en ruinas y hay una mezquita arriba de él. Pero ahora que todo se está dando para que Israel tome dominio y control, puede pensar en quitar la mezquita y volver a edificar el templo de Salomón. Y que se empiece a construir el templo de Salomón, para los creyentes es un indicativo de que Cristo va a venir por su iglesia y que tenemos que estar activos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los tiempos, hermanos, los tiempos proféticos empiezan a cumplirse. Yo me atrevo a decir que a lo mejor en unos 20, 30 años se puede estar ya terminando el templo de Salomón.
¿Y qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Jesucristo dijo que hagamos tesoros en la tierra o en el cielo. En el cielo, donde el orín, que no está hablando del pipí, sino está hablando del proceso de oxidación que pasa los metales, donde el orín y la polilla no corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces, tomemos ánimo y sigamos trabajando en las cosas que Cristo nos ha dejado, porque el tiempo está cerca. Y eso es algo bien impactante que yo espero que esté haciendo énfasis a lo largo de nuestras vidas. Entonces es hora de levantarnos del sueño, es hora de ponernos en acción, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Es decir, la venida de Cristo está prontísima, diría yo, cerquísima, a la vuelta de la esquina. Tenemos que retomar eso y vivir de una manera esperando a nuestro Señor Jesucristo, porque los tiempos finales se están empezando a cumplir. Versículo 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, porque el tiempo está pasando, la noche está transcurriendo, las profecías empiezan a cumplirse. ¿Qué tenemos que hacer? Desechemos las obras de las tinieblas, es decir, desechemos el pecado en nuestras vidas, desechemos todo mal hábito, todas malas acciones, malos pensamientos, malas palabras que pueden estar saliendo de nosotros, porque tenemos que darle buenas cuentas a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por nosotros. Desechemos la obra del pecado que tú y yo pudiéramos estar haciendo, no solamente con nuestras acciones. Hemos visto que es pecado también lo que sale de nuestras palabras. Hemos visto que es pecado lo que tú y yo meditamos, pensamos en nuestra mente. Y luego dice el apóstol Pablo: vistámonos de las armas de la luz. En la Nueva Versión Internacional dice Pablo: vistámonos de la armadura de la luz. ¿Sabes a qué armadura hacía referencia el apóstol Pablo? Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estás pasando por un momento difícil, por un momento duro. No pongas tu esperanza en el dinero, no pongas tu esperanza en la salud, en los medicamentos. Son buenos, nos ayudan, pero nuestra fe, nuestra esperanza es que tú y yo debemos de fortalecernos, tomar ánimo en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pedro nos dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, o parte también de los evangelios. Luego se nos dice que también Satanás está buscando hacernos caer. Esas son las acechanzas del diablo. Satanás al creyente no le quiere quitar su salvación, porque nuestra salvación está segura en Cristo. Pero lo que Satanás sí quiere hacernos es humillarnos, es burlarse de nosotros, es decir: mira, tú que crees en Dios, ¿cómo está tu vida? Y parte de las consecuencias que vienen a nuestras vidas es por acción del pecado. Esas son las acechanzas de Satanás hacia nuestras vidas. Él quiere humillarnos. Pero si tú y yo tenemos la armadura de Dios, podemos estar firmes ante las acechanzas que Satanás tiene preparada para nuestras vidas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es una lucha física, es una lucha en el mundo espiritual. Y si tú y yo estamos cimentados, estamos fortalecidos en Cristo, vamos a triunfar. Pero si no lo estamos, vamos a ser humillados por Satanás. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Cuando hace referencia
referencia al día malo, hace referencia al día de la prueba en nuestras vidas, al día que tú y yo vamos a ser tentados por el pecado, al día que nuestra concupiscencia que está en nuestro cuerpo nos va a inducir a pecar. Ese es el día malo. ¿Sabes cuál es el peor enemigo del creyente? El enemigo, pero a través de la concupiscencia que hay en nuestras vidas. Por eso es que no me voy a cansar de decirte, tenemos que fortalecernos en el Señor, porque mientras tengamos un cuerpo de pecado, vamos a tener un deseo de pecado en nuestras vidas. Y si yo les digo, a ver, levanten la mano todos los que a partir de que creyeron en Jesucristo no han tenido deseos de pecado, todos la vamos a levantar. Eso es mentira. Eso es mentira. Tenemos una lucha con nuestra carne, pero le damos gracias a Dios que Él es el que nos fortalece para seguir adelante. Pero tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A través de cómo? De practicar, de ponernos la armadura que Dios ha dispuesto para el creyente. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. Tú y yo debemos de estar practicando la verdad en nuestras vidas. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y Jesucristo se ha manifestado a través de la palabra, de las escrituras. Jesucristo le dice a sus discípulos, escudriñad la ley, escudriñad la palabra de Dios, porque en ella van a encontrar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que parte de, me atrevo a decir, de la obligación del creyente es escudriñar la palabra de Dios, porque es la comida, es la que nos instruye, la que nos da a conocer la verdad, la que nos enseña a vivir en verdad. Vestidos de la coraza de la justicia. Parte de las bienaventuranzas que se nos da en el sermón del monte, se nos habla de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tú y yo debemos de llevar una vida en verdad, una vida en integridad, en justicia, en todos los aspectos de vida. No cuando vengo a la iglesia me transformo en un angelito y doy paz y irradio amor, pero allá afuera me vuelvo un diablito que radia enojo. No, tanto aquí en la iglesia como allá afuera debemos de irradiar verdad, justicia, equidad. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Muy probablemente porque alguien te habló de Cristo. Ponte las sandalias, que es parte de la armadura de Dios, y lleva a conocer el evangelio de Cristo a las personas que están necesitadas. Un día tú estuviste necesitado, Dios suplió tu necesidad, Dios te dio la paz, pero ahora nosotros tenemos esa paz a aquellas personas que están necesitadas. Es parte de nuestro deber como creyentes. Vamos viendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, que nuestras palabras del evangelio no sean de odio, no sean de rencor, no sean de condenación, sino sean de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Nuestra fe es un escudo que nos protege de la humillación o del desánimo que Satanás quiere traer a nuestras vidas. Pero ¿cómo vamos a saber nuestra fe si no estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a saber las promesas de Dios y poder descansar en ellas si no conocemos la palabra de Dios? Cuando a nuestra mente Satanás diga, ya ves, necesitas dinero, necesitas todo esto para poder tener amigos y llevarte bien y ganar el respeto de los demás. Recordar lo que Jesucristo dice, ¿a qué le sirve el hombre ganarse el mundo
Es más importante mi relación con Dios que mi relación con esta sociedad que está alejada de Dios. Es mejor para mí estar reconciliado con Dios sabiendo que mi vida está guardada en Él por toda la eternidad, a llevar armonía con las demás personas y saber que el final de mi vida es la condenación. Pero ¿cómo lo voy a saber? Que estas consejos, enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, ahí se fundamente nuestra fe y nos sirva para poder resistir al desánimo que Satanás pueda traer a nuestra mente, a nuestras vidas. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, las sagradas escrituras, es la espada. Con ella podemos hacer frente a lo que Satanás nos envíe. Podemos combatir el pecado conociendo la palabra de Dios. De hecho, yo te animo a que empieces memorizándote un versículo cada semana. Y ayuda bastante a tu crecimiento, pero también cuando viene la prueba, cuando viene la debilidad, recordar la palabra de Dios, y ella nos da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, que es el casco, porque una parte vital del organismo humanamente pues es el cerebro, y eso hace referencia a los pensamientos. Y Satanás lo que quiere es desanimarnos. ¿Y cómo nos desanima? Primeramente a través de nuestros pensamientos. A lo mejor no eres salvo. La risa de Diablito de Eugenio Derbez. A lo mejor Dios no te quiere, por eso estás pasando por esta situación. A lo mejor Dios no existe, pero al saber que nuestra salvación está segura, por eso nuestra salvación nos dice de una manera figurativa que cubre nuestra cabeza, que cubre nuestros pensamientos de las debilidades que puedan venir a nuestras vidas. Estamos seguros que somos salvos por gracia, y esa salvación solamente se obtiene por medio de Jesucristo. Y que la salvación no es algo que merecemos, sino ha sido dado por gracia. Entonces, la salvación se obtiene por gracia y se mantiene por gracia. Versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y para complementar la armadura de Dios, la oración es importante. Jesucristo les dice a sus discípulos, cuando ya estaba a punto, a unas horas de ser entregado por Judas, el traidor, les dice: orad para que no entren en tentación. La oración es fundamental, es importante, fortalece nuestras vidas, pero la oración también nos fortalece para no entrar en tentación. ¿Estás cometiendo algún pecado? ¿Estás cometiendo algún mal hábito? Te apuesto a que no estás orando. Te apuesto a que te has olvidado de orar. Te has olvidado de leer la palabra de Dios. Ahora sí, volvemos a Romanos, ya vamos a estar terminando. Es que estoy dejando tiempo para que los niños terminen sus actividades. Para el 24 están haciendo unas piñatitas bien bonitas. Vistámonos las armas de la luz, Nueva Versión Internacional. Vistámonos de la armadura de la luz. Versículo 13: andemos como de día, honestamente. Debemos de, fíjate cómo Pablo hace esta analogía: el que anda en pecado anda en oscuridad, el que anda en Cristo anda en luz. El Evangelio de Juan, Jesucristo se manifiesta como el Verbo, pero también como la luz que vino y que las tinieblas no prevalecieron en contra de él. Y algo bien interesante, que para la física la oscuridad es la ausencia de luz. En nuestras vidas
cuando tú y yo andamos en pecado es porque no estamos practicando las enseñanzas de Jesús. Entonces, de alguna manera, el pecado que mora en nosotros empieza a tomar el control en nosotros. Por eso es que tú y yo tenemos que andar en luz, tenemos que andar bajo las enseñanzas de Jesús, porque en este cuerpo de pecado que tenemos, el pecado está adentro de mí. Por eso parte del proceso de la glorificación del creyente es tener un nuevo un cuerpo sin pecado. Si ya no hay pecado, vamos a poder ver a Dios cara a cara y estar con Él. Pero por ahora no podemos, porque nosotros hay pecado. Entonces nos dice en este versículo, además, andemos como de día, honestamente, y tenemos que llevar una vida en honestidad, en integridad, en todos los aspectos de mi vida. Voy a dar amor en la iglesia, voy a dar amor en mi familia, voy a dar amor en el trabajo, voy a dar amor con mis amigos, en todos los aspectos de mi vida, en todas las áreas de mi vida, tengo que dar amor. Los que ya están casados tienen que dar amor en el matrimonio, tienen que dar amor a sus hijos. Los que somos jóvenes, aún no casados, pues a lo mejor no son tantos aspectos que todavía no tenemos, pero en la familia, en el trabajo, en el hogar, en la casa. Pero examínate tu vida, mírate cuáles son las áreas que tienes en tu vida, y en todas esas áreas tienes que dar amor. ¿Vale? Eso es andar en luz, mostrando el amor de Cristo en nuestras vidas. Eso es andar honestamente. Luego nos dice, no en glotonerías y borracheras. No vivamos, no andemos en pecado. Y dice glotonerías y borracheras. ¿Sabes como quién o como quiénes? Como en los tiempos de Noé, que estaban viviendo la vida loca, y tómala, ¿qué les cayó? El diluvio. ¿Y quiénes fueron salvos? Solo Noé y su esposa y sus hijos y sus nueras. 8 personas en total. No andemos en glotonerías y borracheras. Tengamos temor de que Cristo viene pronto. Luego nos dice este versículo, no en lujurias y lascivias. ¿Sabes como quiénes? Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que se habían transgiversado, que tenían una inmoralidad sexual. ¿Y sabes qué les pasó? ¿Qué cayó del cielo? Fuego y azufre, y fueron consumidas esas dos ciudades. No cayó confeti de muchos colores, fuego y azufre. Luego nos dicen, no en contiendas y envidias. ¿Sabes como quién? Como la rebelión de Coré. ¿Qué pasó con Coré y con esos 3 amigos que se levantaron en contra de Moisés y le dijeron, nosotros también podemos servir a Dios, no te necesitamos a ti? La tierra fue abierta y se los tragó. Es decir, si tú y yo andamos en oscuridad, andamos en pecado, va a haber una consecuencia en nuestras vidas. Dios nos va a corregir. Y la corrección por andar en el pecado duele, hace llorar, lastima. Y eso es lo que Dios no quiere para nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo nos dice, andemos en luz. Porque Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte en el trabajo, Dios quiere bendecirte en la familia. Pero la bendición se obtiene siguiendo la voluntad de Dios. Si tú te desvías de la voluntad de Dios, va a venir pobreza a tu vida, va a venir enfermedad a tu vida, va a venir la disciplina de Dios. Versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, sino que tú y yo debemos de vivir
con la vestidura, con la armadura, con las enseñanzas de Jesucristo en nuestras vidas. Vestidos de Cristo, es decir, mostrando el amor de Cristo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Eso es estar vestidos, o eso es estar vestidos de Cristo. Mente, palabra y acciones. Reflejar a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos vamos a seguir practicando, mostrando el amor de Cristo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones? Esto es lo que tú y yo debemos de estar haciendo como creyentes. Y termina este versículo 14: no satisfagamos los deseos de nuestra carne o los deseos de nuestra concupiscencia, es decir, no satisfagamos el pecado que hay en nuestro interior, la concupiscencia que hay en nuestro interior. Hay que tener fuerte a nuestro espíritu y raquítico, así como yo, delgado, desnutrido, al deseo de pecado que pueda surgir en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo le recomienda a la iglesia, y eso es lo que nos está recomendando la enseñanza en este día. Recordemos que la venida de Cristo está cerca y que tenemos que andar en luz, reflejando a Cristo en nuestras vidas. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a terminar con una oración. Va a pasar el grupo de alabanza a entonar una alabanza y vamos a cantarle, a darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da. Pero vamos a orar por esta enseñanza. Acuérdate que al terminar el servicio tenemos cafecito, agua calientita para el té, galletitas, 2 empanadas, a ver quién las alcanza, y tenemos galletitas para los hermanos. Vamos a orar en esta hermosa tarde ya. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por la oportunidad que tú nos permites de poder estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por esta enseñanza que hemos visto, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel en nuestras vidas. Gracias por recordarnos que la venida de nuestro Salvador está cerca. Tenemos que activarnos, tenemos que ponernos las pilas, echarle ganas y seguir llevando en alto el nombre de Cristo. Gracias, Padre, por recordarnos que tenemos que ponernos o tenemos que andar en la armadura que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has recordado que ya no andamos en oscuridad, sino andamos ahora en luz. Gracias, Señor, porque nos has recordado que debemos de amarnos unos a otros, que la ley se cumple en amar al Señor, amarte a ti, Padre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fortalece nuestras vidas, llénanos de tu gracia y llénanos de tu amor. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy están aquí. Gracias por la vida de los hermanos que nos están viendo en línea. Gracias por la vida de los hermanos que no pudieron venir, Señor. Fortalécenos en ti. Llévanos de gloria en gloria, victoria tras victoria. Gracias, Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu que mora en nuestras vidas. Te amamos, glorificamos tu nombre y te damos las gracias por todo lo que tú hiciste, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú harás en nuestras vidas. Jesucristo, ven pronto por tu iglesia, que esperamos tu regreso. Esperamos el regreso de nuestro Salvador. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.